La Madre Teresa dijo que se sentía un lápiz en las manos de Dios, y Él es quien escribía en su vida y en todo lo que hacía. Jennifer Russell, la autora del libro Create Abundance with Mother Mary, se reconoce como escriba de la Madre María. Me encantó esa palabra, para describir lo que siento cuando la Madre María, Jesús o Dios susurran en mi corazón. Siempre hablo de los mandados de la madrecita o de jefecito, como los llamo cariñosamente. En la antigüedad, incluso en los tiempos de Jesús, un escriba era una persona que tenía por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se le dictaba. Es decir, un escriba no es como un escritor, no inventa una historia o se inspira en sus sentimientos para escribir un poema. Un escriba transcribe lo que alguien le dicta, y cuando ese alguien es un ser luminoso en el plano invisible, se convierte en un canalizador o un mensajero divino. En la antigüedad, incluso en los tiempos de Jesús, un escriba era una persona que tenía por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se le dictaba. Es decir, un escriba no es como un escritor, no inventa una historia o se inspira en sus sentimientos para escribir un poema. La voz, el susurro, siempre está ahí, audible, perceptible y reconocible. Lo que fluctúa es nuestra capacidad y predisposición para recibir y transmitir lo que la divinidad desea expresar. Muchas personas me han pedido consejos sobre técnicas de canalización o esperan que les explique de manera científica y precisa lo que sucede en el proceso. En lo personal, no creo que la canalización mística sea algo que se aprenda en un curso de fin de semana, en un taller de 21 días o incluso en una maestría de 3 años. La maestría, el aprendizaje y el entrenamiento es un viaje interno, profundo, personal, íntimo y sobre todo único, como cada ser humano. Ese viaje interior, que muchas veces es cruel y descarnado, es necesario para sumergirnos en las aguas profundas de nuestras emociones, para reconocer nuestra sombra, para aprender a amar nuestras imperfecciones, para celebrar nuestras virtudes y honrar los dones que nos fueron concedidos por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo sería posible reconocer el susurro divino si aún no podemos distinguir nuestra voz interior, la voz de la sabiduría de nuestro yo superior, separándola del ruido banal de nuestra mente agitada? La voz sagrada es como una vertiente de agua bendita que busca su cauce en cántaros y vasijas que puedan recibirla, en cuencos capaces de albergar la luminosidad del mensaje sin contaminarlo con los residuos de aguas hervidas del inframundo emocional. Todo Cristo ha habitado el desierto con sus demonios. Todo santo ha aceptado su martirio. Todo mensajero entre mundos ha debido primero
conocer los diferentes mundos con sus luces y sus sombras. Podemos decir que el creador, el hacedor, el alfarero de todos nosotros, usa un gran grifo, una válvula o canilla, para dispensar ese agua bendita que transporta los códigos sagrados codificados en mensajes. El creador puede directamente encontrar un cauce directo o puede dispensar el susurro a través de maestros ascendidos, arcángeles y otros seres de luz. El caudal, el lenguaje, la forma, la frecuencia y la duración de ese flujo se amolda y adapta a la vasija, al mensajero, que recibirá y canalizará el mensaje. Pretender controlar ese flujo luminoso mediante ejercicios mentales o técnicas calculadas es una aspiración del ego humano. Cualquier intento de control es siempre una forma de rebelarse a la voluntad divina, una falta de fe que demuestra nuestro nivel de desconfianza en Dios. Es cierto que durante el momento, los días, semanas o meses que pueda durar una transmisión o canalización, nos sentimos plenos, radiantes, enérgicos e incluso en un estado de éxtasis místico que nos gustaría sostener por siempre. Sin embargo, luego de que el mensaje se ha completado y el dispensador ha cerrado el grifo y el susurro ya no es perceptible, llega un periodo de vacío, a veces de agotamiento, acompañado por una falsa creencia de que ya no estamos en servicio, de que algo habremos hecho mal por no poder sostener la frecuencia tan alta o incluso por no poder ser testigos de los resultados de ese mensaje que hemos canalizado y transmitido. Eso nos lleva a la condición y cualidad más importante para poder servir como mensajeros divinos, el vacío. Una vasija que no está completamente vacía y limpia no puede llenarse con la plenitud de un agua bendita, nueva y chispeante. Primero, se aprende a experimentar el vacío como lugar sagrado de gestación de la energía vital, como cuenco oscuro que puede reflejar la luz divina, como espacio impoluto que puede ser habitado por la presencia de Dios. Estamos acostumbrados a llenar nuestras horas y días e incluso nuestro silencio con ruidos mundanos, con ocupaciones superficiales, con charlas sin sentido, con agendas que buscan aprobación de otras personas y ocupan nuestro tiempo para dejarnos exhaustos, anestesiando nuestros dolores y ocultando nuestros miedos. Se nos ha enseñado que el vacío es sinónimo de carencia, de falta de productividad y de necesidades insatisfechas. Nos inquieta el vacío, nos asusta, nos perturba y nos incomoda. Creemos que expone nuestras imperfecciones ante un mundo que nos mira desde una abundancia disfrazada. Quienes llevamos tiempo en el sendero espiritual de manera consciente y hemos sido llamados y elegidos para canalizar ese susurro divino, tendemos a creer que una vez que hemos aceptado y aprendido a convivir con el vacío inconmensurable, no habrá vacío que nos perturbe. Probablemente ya hayamos aprendido a dejar ir, a soltar. Podríamos haber perdido todo lo que creíamos que nos pertenecía y nos hemos acomodado en el potencial infinito del vacío. Sin embargo, la maestría comienza cuando luego de una canalización, el grifo se cierra y creemos haber perdido la conexión, como si Dios hubiera decidido que ya no somos merecedores de su atención. Sobre todo, quienes tenemos vocación de servicio, albergamos la falsa creencia de que no estamos sirviendo desde el vacío, la pasividad, la quietud, el silencio y el no hacer. Es un nuevo tipo de vacío. Requiere haber transmitido y procesado completamente el caudal de información recibido y haberse despojado de cualquier apego a la naturaleza del mensaje. Además, como seres humanos, el vacío completo solo puede ser posible cuando liberamos las expectativas que alojamos sobre los resultados, los sucesos o las reacciones que deberían producirse a raíz de la transmisión que hemos canalizado. Un mensajero no es dueño del mensaje,
no le pertenece. El éxito de nuestra tarea no reside en lo que el receptor hace con el mensaje, sino en haber sido canales inmaculados para la expresión divina. Como en todo proceso creativo de alumbramiento, hay un tiempo para la gestación, un tiempo para dar a luz y un tiempo de recuperación necesario para que las condiciones sean propicias nuevamente. Es así como sucede, por ejemplo, con una mujer embarazada. Su cuerpo se transforma paulatinamente y luego de un parto abrupto e intenso necesita recuperarse, aunque en verdad esa mujer nunca volverá a ser la misma, ni física, ni emocional, ni mental, ni energéticamente. Forzar lo contrario sería negar la nueva identidad y forma surgida de la transformación, transfiguración e iniciación. Es lo que yo suelo llamar una resaca creativa, es decir, luego del éxtasis creativo y místico viene un periodo de agotamiento en todos los cuerpos, de depuración, reparación, reposo, descanso y cuidado necesario para honrar la vasija que volverá a ser fecundada en los tiempos de Dios. Mientras más intenso sea el caudal canalizado y mientras más profundo sea el servicio, mayor será el tiempo necesario para esa recuperación y restauración del equilibrio físico, mental, emocional y energético. Esto es lo que permite que se produzca un nuevo vacío, expandiendo el potencial de plenitud en la capacidad de sostener una energía diferente. Los tiempos de sequía, por decirlo así, son un regalo que nos permite darnos aquello que siempre estamos dispuestos a dar a otros, desde nuestra vocación de servicio: amor, nutrición, compasión, cuidado, generosidad, dedicación y servicio. Uno de los aspectos del vacío es el silencio, es decir, la ausencia de ruido y de palabras. Esa ausencia de elementos o personas tangibles puede ser alarmante, aterradora o inquietante. Es en esa ausencia que la presencia divina puede plenamente morar en nosotros. No deberíamos confundir el silencio con el momento devocional de oración y plegaria, pues cuando rezamos, estamos en verdad hablando, haciendo una petición, expresando nuestros deseos y emociones. Es en el silencio, sin ninguna palabra pronunciada o pensada, donde la palabra puede convertirse en eco, en un susurro audible y perceptible que no sea distorsionado por el ruido de nuestros pensamientos o el murmullo de nuestro ego. Si experimentamos el vacío y el silencio como un castigo o como una penitencia, no hay posibilidad de convertirnos en mensajeros impolutos del mensaje pristino. En la penitencia no hay gozo, y la convicción de que estamos siendo castigados y somos pecadores merecedores de nuestra miseria nos aleja de nuestra condición de hijos, hijas de Dios, virtuosos, virtuosas, dignos de canalizar los mensajes que Dios tiene para la humanidad. El castigo, la culpa y la penitencia nos acercan al fracaso mundano y nos alejan de la perfección divina que no comete errores en el diseño sagrado de cada ser humano. En la aceptación de nuestras virtudes y dones hay paz interior, hay gozo por nuestro diseño, hay alegría por el servicio al que hemos sido llamados, dejando atrás nuestra actitud de victimismo y usando nuestros errores o pecados solo como aprendizaje y abono para fertilizar nuestro nuevo jardín, una morada que embellecemos para que Dios pueda habitarla expresándose en toda su gracia. En el silencio hay quietud interior y mansedumbre. Cuando el mensajero es manso, acepta la voluntad divina, sin cuestionar, sin dudar, sin intentar entender lo que es incomprensible para la mente humana. En el vacío y el silencio, ejercemos la confianza, la verdadera fe, pues en la ausencia de lo tangible, solo hay incertidumbre ante lo que nuestros ojos físicos aún no pueden distinguir, y sobre todo, ante aquello que no podemos justificar o comprobar frente a las personas,
aún dormidas, que nos cuestionan y juzgan desde sus ruidos mentales, su miedo y sus prejuicios. Desde el silencio y el vacío y en plena confianza en Dios, podemos ofrendar nuestra apertura para recibir, soltando todo aquello que nos mantenga aferrados a lo que actúa como una compuerta que bloquea el flujo de agua bendita. Esa confianza plena en Dios nos hace desvestir de miedos, mecanismos de defensa y la falsa creencia de que los hijos de Dios somos llamados a un sacrificio doloroso. Los hijos e hijas de Dios estamos llamados al sacrificio como sacro oficio de dar, convirtiendo nuestro silencio, nuestro vacío, nuestra confianza y nuestra apertura en una ofrenda sagrada. El profeta, como mensajero divino, debe mantener su imparcialidad, ejerciendo conscientemente una falta de juicio sobre el mensaje y las condiciones de transmisión que le han sido encomendadas. El profeta confía en el susurro divino, aun cuando las gentes en la plaza del pueblo se burlen de sus palabras, sus escritos o incluso sus obras de arte. Desde tiempos lejanos, los profetas han caminado solos por largas temporadas. Y es que mientras más nos acercamos a Dios, más se siente la distancia con las personas que aún no emprenden su viaje evolutivo y espiritual de forma consciente. En el sendero, conoceremos otros peregrinos, otros escribas, otros profetas y profetisas, pero no podemos aferrarnos a vínculos afectivos que nos alejan de nuestra misión y de la labor que se nos ha confiado. La lealtad absoluta a Dios es una ofrenda de confianza en su plan divino. Mientras más confianza y entrega haya en el corazón del profeta, más claridad habrá en la voz que arrulla sus sueños como el oleaje sobre la costa dormida. Habitar el vacío, respirar mansamente en el silencio, abrir el corazón y la percepción en confianza absoluta y aceptar nuestro llamado desde nuestro gozo sincero por nuestras virtudes y dones, nos lleva a estar plenamente presentes aquí y ahora. Ejercer la presencia plena en el presente es imprescindible para distinguir la inspiración divina de nuestra propia creatividad mental. Mientras sostengamos gran parte de nuestra conciencia rememorando un pasado que ya no existe, o enfoquemos nuestra atención y energía en un futuro que parecemos no alcanzar nunca, drenaremos nuestra energía, restaremos atención consciente y sobre todo nos disgregaremos, nos separaremos del Creador y fragmentaremos esa vasija sagrada que no podrá contener y honrar el agua que recibe. Si queremos escribir una carta, un mensaje, un poema o incluso si queremos dibujar un mandala, necesitamos un lápiz afilado o una lapicera cuya tinta fluya suavemente y sobre todo es imprescindible disponer de una hoja en blanco con suficiente espacio para plasmar nuestra creación o tejer las palabras que brotan de nuestro corazón. Del mismo modo, Dios nos mira como su lápiz, su pluma y su hoja en blanco. De nosotros depende propiciar las condiciones necesarias para que el hacedor, el creador, el escribidor y el alfarero divino pueda expresar su voluntad, transmitir su mensaje y lograr que su voz haga eco aún en las montañas más lejanas. Las condiciones externas no determinan nuestra aptitud ni nuestra condición de estar listos o no para hacer la tarea encomendada. Tal como explico en el libro Ventanas de Gracia, aún en las condiciones más adversas, el mensajero puede prepararse y practicar las cualidades que Dios espera de él. Aún así, el cuidado del cuerpo físico y de nuestros cuerpos invisibles es parte importante del viaje, ya que la densidad o sutilidad de nuestros cuerpos afecta las condiciones de la vasija, su porosidad, su apertura, su capacidad para reflejar la luz divina y el grado de limpieza necesario para no contaminar el caudal que recibe. En el libro Espiritualidad y Salud
podrás conocer más sobre el cuidado y el equilibrio de nuestros diferentes cuerpos. Espero que hayas disfrutado este viaje profundo a mi experiencia con canalizaciones místicas y que te sirva de inspiración o de guía. Mi nombre es Susana Lorenzo, tejedora de puentes en Dios y con Dios. Mi nombre espiritual, Meherdip Kaur, Leona de Dios, mensajera entre mundos.